Buenos días. Buenos días, un placer. No ha fallado un poco el cupo femenino, la próxima le vamos a poner más la ley de paridad de género acá. Venimos de espalda con la paridad de género. Esto es gravísimo en el mundo moderno que nos rodea. ¿Quién va a la escuela? Bueno, aquí te dice, barata, siempre igual. Bueno, vamos a alargar aquí esta reunión, si me das en silencio, con el respeto de todos. Primero quiero agradecerle a tan calificado auditorio que nos acompaña hoy, junto al doctor Rebelenikov. Tengo que hacer las primeras saludos, son de excusas. Las primeras palabras son de excusas. El presidente del círculo, el doctor Rafael Pascual, hoy tuvo un contratiempo personal, no grave, pero le pide disculpas a todos los presentes y también al doctor Reme, que no puede participar porque estaba muy interesado. Y nuestro vicepresidente, el doctor Branda, está haciendo cosas más importantes en el Parlasur. O sea que evidentemente tienen que cumplir con sus compromisos parlamentarios, que lo hace tanto y también. Así que le reitero los saludos y disculpas del presidente, el doctor Pascual, y su vicepresidente, el doctor Branda. Y tengo el gusto que me acompañe después de mucho tiempo mi amigo Horacio Pernacetti, vicepresidente del IERI, que después de una larga jornada se ha recuperado y lo tenemos con nosotros acá. Muchas gracias por estar, Horacio. Dicho esto, voy a ser lo más sintético porque los tiempos se acotan. El que viene a escucharlo es no a mí. Dos cosas: 5 legisladores, una constitución creada por ley, está conformado por legisladores en actividad y legisladores que hemos cumplido algún ciclo, que somos muy, los MC no quiere decir muy mandato cumplido, sino muy cumplidores. Hay que cambiar la sigla esa. Los muy cumplidores estamos todos acá. Lo otro, no sé. Dicho esta cosa, el ciclo tiene 4 entidades que lo representan además su conducción. La Fundación Democracia, que conduce a la diputada Goñi, que está haciendo una jornada muy importante, entre ellas un diálogo entre distintas religiones por la paz del mundo, un trabajo muy loable, muy beneficioso, que tiene grandes connotaciones internacionales. Felicitaciones, Marita, por el trabajo que está haciendo. Tenemos una puntual que conduce Luis Aredi, que su jefe de la matanza no lo dejó venir, que pide disculpas porque compromisos contraídos son los que tiene. Y por supuesto, la Fundación, la Obra Social Obrera, que está en este momento con que San Martín, Urdulich y otros no pueden venir porque están con la asamblea de ellos, viendo una cuestiones no filosóficas, sino otra naturaleza que ustedes entienden. Así que lo mío es muy breve, es un gusto tener al doctor Remes. Las características van a ser, no me obliguen a ser mal educado. El doctor Remes va a poner entre 30 y 40 minutos, después vienen las preguntas. Yo sé que lo que tenemos acá son de largo párrafos políticos, de discursos largos, donde la síntesis está prohibida, y yo lamentablemente voy a hacer el papel irresponsable de ser verdugo de todos esos grandes diálogos. Pregunta, por favor. Yo sé que tienen muchos mensajes muy importantes, y si el tiempo lo tuviésemos, sería muy feliz de poder escucharlo. Cosa que ustedes sabrán entender porque son hombres y mujeres de larga experiencia política y han pasado más de una, mucho más que yo. Así que voy a abusar de su comprensión para no tener que ser un poco molesto. Solamente lo voy a presentar muy rápidamente, mi amigo Jorge, gracias por venir. Voy a leer un currículum muy abreviado porque si no, nos quedamos hasta mañana. Es economista de la Universidad Nacional de La Plata, fue embajador de la Unión Europea, ministro de Economía de la Nación, diputado de la Nación, ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular por concurso de Teoría Económica y Coyuntural en La Plata, consultor del BIT y del PNUD, último libro publicado, 115 días para desarmar la bomba, un libro muy conocido y vendido, como todas las obras que hace Jorge. Realizó más de 150 publicaciones académicas y divulgación y participa activa periódicamente en los medios masivos de comunicación y pronuncia conferencias. Actualmente consultor profesor de la Universidad Nacional de San Martín, director de la filial provincial de Buenos Aires y de la Asociación Diputada Adelante, Argentina Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAT. Esto es un currículum muy abreviado, como ustedes comprenderán, de Jorge. Jorge va a hablar de un tema muy interesante, un tema muy de actualidad, que va a ser lo que él hizo. Cómo se hace un plan económico en medio de una crisis, el plan de emergencia económica en medio de una crisis. Gracias, diputada Bendinelli, gracias, doctor Zimmerman, por estar. Gracias a todos. Así que yo le voy a dejar la palabra a Jorge, una presentación. Gracias, Jorge, por tu tiempo, por acompañarnos. Te transmito los saludos de Pascual y de Branda, que están muy interesados en participar por distintas razones, pero por tu gran respeto. Y gracias a todos ustedes por tan calificado auditorio
que nos enorgullece al Círculo y al Yeri con la presencia de este auditorio tan calificado y tan magnífico. Y gracias, Jorge, por ser parte. Jorge, la tribuna es tuya, 40 minutos, preguntas sin discursos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Humberto, por la presentación, y agradecerle a Pascual y a Branda por la invitación, y por supuesto a todos ustedes que han venido a desayunar y escuchar las cosas que voy a decir. La idea, hace unos meses hice una nota sobre precisamente cómo se construye, cómo se arma un programa económico. Y eso surgió porque después de la presentación del libro el año pasado, de los 115 días, varios me decían, bueno, y entonces, ¿cómo hay que proceder? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y viendo el tipo de discusión que tuvimos, sobre todo el año pasado en la campaña política presidencial, se me ocurrió escribir más formalmente para dar algunas ideas de cómo se hace un programa económico. Y esto tiene que ver con la performance que tuvo nuestro país en estos 40 años de democracia. Muchos al principio, cuando comenzamos, imaginábamos que, bueno, en democracia plena íbamos a tener la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Pasaron 40 años y las cosas en materia económica y social no anduvieron bien. Yo diría que anduvieron mal. Argentina creció muy poco, menos que otros países, cualquier otro país latinoamericano, y que ni que hablar de los países asiáticos o africanos. Hemos tenido altísima inflación, crecientemente alta. Y todos sabemos, por la experiencia internacional, que ningún país en el mundo crece con una inflación superior al 20%. Está recontraprobado. Y la pobreza creció. Yo me acuerdo cuando comenzábamos nuestras militancias, los que tienen o los que son de mi generación, por los 70 nos preocupaba y militábamos porque había 5% de pobres. Por eso salíamos a la calle, porque había 5% de pobres. La dictadura, cuando se va, la pobreza era 16%, y ahora es de 50%. La pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué todos los otros países pudieron crecer, pudieron bajar la pobreza, pudieron estabilizar sus economías y nosotros no? Yo creo que por supuesto que hay varias causas en todo esto, pero siguiendo un poco la tradición de los economistas institucionales, hay problemas, claramente hay problemas institucionales. Las instituciones son las reglas que la sociedad en su historia va creando como para funcionar y vivir. Esas reglas es la Constitución en nuestro caso y las leyes. Ahora, ¿qué tipo de leyes hicimos en estos años como para tener una organización económica tal que no nos permite crecer y que cada vez genera más pobres? Uno de los temas es precisamente los programas económicos, obviamente. En estos 40 años solamente tuvimos 2 periodos de crecimiento, que fueron con estabilidad, por supuesto. Uno fue la convertibilidad, y no hago juicios de valor, pero en esos años del 91 al 98 crecimos. El otro periodo fue 2002, 2008, 2009, 2010, cuando la inflación era de menos del 20%. En el 2011, cuando empezó la inflación a ser del 20%, dejamos de crecer.
Pero claramente detrás de todo eso está la manera en que se debe elaborar un programa económico. El programa económico lo arman economistas, pero con el aporte de todas las otras profesiones de las ciencias sociales, la abogacía obviamente. Son varias profesiones que a mi modo de ver todos deberían estar imbuidos de algunas consideraciones que tienen que ver con la economía, con la ciencia económica y con la manera de hacer un programa. Pero claro, y lo voy a decir acá porque somos pares, pero detrás de todo eso está la dirigencia política. Porque las instituciones formales y las informales lo van creando las dirigencias, todas las dirigencias. Los intelectuales, los gremios, los profesionales, empresarios, las iglesias, todos ellos, todos los dirigentes hacen las instituciones. Pero ¿cuál es la mayor responsable de esos sectores? Es la dirigencia política. ¿Por qué la dirigencia política? La dirigencia política es la principal responsable de las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque la dirigencia política, de la cual yo soy parte, se prepara para gobernar. Y cuando gobierna, administra el Estado, saca las leyes, nombra a los jueces, maneja las relaciones internacionales. Los otros dirigentes bregan por su propio sector, y está bien que así sea. Cada uno brega por su sector, excepto la política. La política tiene que estar arriba del todo, coordinando todos esos reclamos dirigenciales. Y yo creo que uno de los problemas, porque hemos sido diputados o senadores y recordamos las discusiones que hemos tenido en nuestros bloques o en el propio Parlamento. Yo creo que hay de alguna manera es dejar de lado el funcionamiento de otros países y dejar de lado también las leyes económicas. Y yo creo que antes de hablar de cómo se hace un programa económico, creo que hay que tener en cuenta dos cuestiones. Las primeras son las leyes de la economía. Nuestra desventaja frente a los abogados es que los abogados tienen las leyes que salen del Congreso. Entonces lo que dicen es, mira, acá hay una ley. Yo me atengo a esta ley y hay que hacer tal o cual cosa. Muy bien. Nosotros no tenemos una ley del Congreso. Las leyes de la economía lo da precisamente la propia realidad. No es que uno inventa una ley. Las leyes de la economía vienen desde que comenzó la economía hace miles de años, desde la época del trueque hasta que se crea la moneda por los griegos. Ese es un primer tema. Y el otro tema, previo a discutir cómo se hace un programa económico, es que uno tiene que tener en la cabeza cómo debería estar organizada la economía. Y la economía de un país tiene, diría, dos niveles. Uno es la macroeconomía. La macroeconomía es del corto plazo. Y el otro nivel es el modelo de desarrollo, que es a largo plazo. Son dos cuestiones. Ahora, sobre las leyes, miren, la mayoría de los países en el mundo tienen por economía la economía del mercado, independientemente si a uno le gusta más o le gusta menos. La realidad es que el mundo se mueve en economía de mercado que tiene sus leyes. Ahora, muchos dirigentes las ignoran, prefieren la magia, el voluntarismo, tener una respuesta sencilla para salir del paso ante la pregunta de un conciudadano. Pero es como que incluso hay algunos que dicen sí, existen las leyes de la economía, pero nosotros somos distintos.
¿Qué distintos? Somos un país como cualquier otro, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con sus posibilidades y con sus limitaciones. No somos distintos. Además, no es ningún orgullo decir soy distinto en el mundo con un país que tiene 50% de pobres. La verdad que a mí me daría vergüenza hacer eje de decir somos distintos cuando los demás crecen y nosotros no. Otros dicen, uno lo escucha, ¿no? Yo no necesito aprender de economía porque yo estoy en contacto con la gente. Entonces razonan como la gente, no como los dirigentes. El dirigente tiene que estar un poquito arriba, por eso dirige gente. Hay que estar en contacto con la gente, por supuesto, pero para levantar las demandas y sistematizarlas y a partir de ahí dar las respuestas adecuadas. No la demagogia de decir yo estoy con la gente, por eso que no necesito estudiar nada. Y después hay un problema ideológico, lamentablemente. La ideología se da, a mi modo de ver, se da de los pelos con la política. Porque la política es tomar la realidad y tratar de modificarla para el bien de la comunidad. La ideología pretende que la sociedad se acomode a lo que uno piensa. Entonces es como que se impone una idea independientemente de si es buena o mala y si la gente lo quiere o no lo quiere. Entonces tenemos dentro del campo de la economía a los heterodoxos, los llamados heterodoxos. Yo no niego que muchas veces haya que tomar medidas heterodoxas, de hecho yo las tomé en el 2002. Por supuesto, pero tienen que ser transitorias. El cuerpo central nosotros lo mantuvimos a pleno. Equilibrio fiscal y control monetario. Y libertad de precios, de negociación, etc. No hay ningún país en el mundo que tenga una política heterodoxa. Ninguno. Sí hay medidas heterodoxas, pero el cuerpo central no es heterodoxo. Y el otro sector, los liberales o libertarios, que pretenden unos pretenden que el Estado asuma muchos roles y el otro que el mercado asuma muchos roles. Eso tampoco existe en la realidad. La realidad no es ultraliberal como ni ultraortodoxa, está más o menos en el medio. Uno toma algunas cosas de uno, toma de otro, pero básicamente el cuerpo central de la economía se mantiene y lo respetan. Por eso que el mundo, con sus crisis periódicas que siempre las tuvo, crece. 3-4% en promedio, los desarrollados crecen el 2%, los que en vía de desarrollo 4% y funcionan. Yo noté algunas leyes, no le voy a dar todas, pero sí se las voy a enunciar por lo menos. Una es la ley de la oferta y la demanda, de la primera. Si hay mucha demanda de un bien determinado, el precio aumenta y a la inversa. Uno puede hacer algún control en algún momento por un programa que hace de estabilización, es decir, durante 3 meses congelo precios o busco una... Sí, se puede, obviamente que se puede. Pero si eso es sistemático, se va al tacho. La gente deja de producir. Y la otra cuestión es que la economía es un sistema de vasos comunicantes. Todo depende de todo. Cuando uno mueve una pequeña variable, afecta a todo el sistema. No es que hay vasos independientes, no, está todo junto. Para crecer se necesita inversión monetaria, física, capital humano, esto es buenos recursos humanos calificados, recursos naturales, tecnología y aumento de la productividad. Si no aumenta la productividad, que es otra ley, no puede aumentar los salarios. Y esto ya lo decía Perón en el año 52, que fue la primera persona en nuestro país que lanzó un programa, un congreso de la productividad y el empleo. La primera persona que habló de productividad fue Perón, año 52, antes de lanzar su programa de estabilización. Y para crecer hay que invertir, hay que aumentar la inversión. Ahora, es muy fácil decirlo, pero para aumentar la inversión tiene que aumentar el ahorro.
Nosotros prácticamente ahorramos 14%. No digo este año, pues no hay datos, pero hasta el año 14-15%. Para crecer se necesita 25%. En Europa están diciendo que ahora ellos van a necesitar por los próximos años, por el cambio climático y demás, 27%. Nosotros estamos en el 15%. ¿Cómo vamos a crecer? Alguien dice, no crecemos. ¿Y cómo va a crecer si no invertís? Y no invertís porque no ahorrás. Después vamos a hablar de cómo se ahorra, pero hay que hacerlo. El capital. Y bueno, el capital para que venga, para que se quede, necesita seguridad jurídica, reglas de juego estables y una remuneración X. Si no, se va. Y Argentina con Rusia somos los países que más dinero en el exterior tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una discusión de verdad por qué se van los capitales? Más allá de que uno diga que son buenos, malos o heroicos. Ni lo uno ni lo otro. Discutamos por qué se van. ¿Por qué se van a Uruguay? Acá se aumentó el impuesto a los bienes personales el año pasado, los capitales se fueron a Uruguay y perdimos recaudación y tenemos la misma recaudación que si no hubiéramos aumentado la tasa de impuesto y perdimos el capital. Los salarios, como dije, para aumentar salarios se requiere más empleo y básicamente más productividad, si no, no hay aumento de salarios. La competitividad es también fundamental. Y para aumentar la competitividad, uno tiene que hacer varias cosas que después vamos a conversar, pero la competitividad, digamos, es el tema que nos permite exportar a largo plazo, es una medida de largo plazo. La devaluación es el corto plazo. Uno no puede sistemáticamente estar devaluando para poder aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones hay que aumentar la competitividad, que es una cuestión mucho más sistémica, digamos. Y así sucesivamente. El equilibrio fiscal uno lo puede lograr con aumento de impuestos o con baja de gastos, también con emisión monetaria o con aumento de deuda. Nosotros probamos todas y en todas nos fue mal, excepto con el equilibrio fiscal. La deuda que tenemos, que hemos tenido 3 veces, único caso en el mundo que en 40 años 3 veces repudiamos la deuda. Entonces, ¿cuál es la respuesta fácil? Los acreedores nos quieren cobrar, pero obviamente que quieren cobrar. ¿O acaso ustedes si le prestan plata a una persona no se la quieren cobrar? No es regalo la deuda, la deuda se paga. Ahora, 3 veces dijimos que no. Pero nadie discute, muchos no discuten de que para que no aumente la deuda, lo que hay que tener es equilibrio fiscal. Si no es, digamos, ¿por qué hay deuda? Y hay deuda porque el Estado gasta más de lo que tiene. Y eso no puede funcionar. Puede funcionar 1 año, 2 años, pero no sistemáticamente. Cuando sube mucho un impuesto, aumenta la evasión. Nosotros cuando pusimos en el 2002 las retenciones del 20% es porque en el año anterior habíamos hecho un trabajo econométrico que nos daba que arriba del 20% aumentaba la evasión. Entonces dijimos, ¿para qué? No tiene sentido. Hoy, los que viven en el litoral lo saben, cuando aumentó la retención a la soja tanto, Paraguay exportaba más que Argentina. ¿O no lo saben eso? Y sin embargo, no, nosotros somos, porque ponemos 40, ¿viste? 20% es el máximo. A nosotros se nos escaparon los dólares. Tanto es así que el dólar subió al principio y después empezó a bajar. Pero uno tiene que hacer cosas racionales, de acuerdo a las leyes de la economía. La distribución del ingreso, que es muy importante para muchos, eso se hace teniendo más riqueza. No se puede distribuir lo que no hay. Se distribuye cuando hay riqueza, cuando crece la actividad económica y cuando el Estado funciona bien y presta buenos servicios públicos. Y no cobra impuestos que son alucinantes. Tenemos más impuestos dentro de lo legal que los europeos.
50% de presión tributaria. Estoy hablando del año pasado, o de los anteriores. Bueno, ese tipo, y hay otras, pero no se las voy a decir porque se hace muy largo, pero eso hay que mantenerlo. Si uno se pasa violando sistemáticamente las leyes, y no va a ningún lado. Y nosotros desde el año 2010-2011 dejamos de crecer. El otro tema que decía que eran dos temas, uno las leyes y otra es qué tipo de economía uno pretende, imagina. Bueno, muchos le decimos economía normal, que es la economía que prevalece en el mundo, donde hay equilibrios macroeconómicos. Equilibrios macroeconómicos significa fiscal, cuenta corriente, monetario y laboral. Un Estado austero, presente para los servicios esenciales y de muy buena calidad. Los precios se discuten en el mercado, los salarios en paritarias y un tipo de cambio competitivo por lo menos en los 10 primeros años. Y una economía normal. Y impulsar la competitividad. Y eso es lo que va a dar la sostenibilidad del programa económico en el tiempo. Sin competitividad hay que acudir a la devaluación. Y la devaluación genera inflación y caída de salarios. Es lo que nos pasó. No estoy diciendo nada nuevo y que lo sorprenda. Dentro de la economía normal, entonces decíamos, tenemos la macro, que la macro tiene dos partes. Una son los precios relativos clave. No pueden estar fuera de su sentido de equilibrio. Los precios relativos clave de la economía argentina son el tipo de cambio, el salario, las tarifas y la tasa de interés. Muchos usaron el tipo de cambio y las tarifas para bajar la inflación. Y perdimos reservas y perdimos inversión. Y así estamos ahora, gracias. Eso no se puede hacer. Los precios tienen que estar más o menos en equilibrio. ¿Qué quiere decir más o menos? Quiere decir de que no haya presiones demasiado intensas para cambiar. Y lo otro son los agregados macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos es, como dije, se necesita tener equilibrio en el sector público, equilibrio monetario, esto es, se emite en función de la demanda de dinero y no a la inversa. El mercado de trabajo básicamente crece en formalidad y la cuenta corriente tiene que estar equilibrada o positiva para acrecentar reservas. Si eso no se hace, el programa, lo que viene a futuro, digamos, no se puede hacer. Y eso es la macro, para corto plazo. Y para el mediano o largo plazo es la estrategia de crecimiento. Ahora, recordemos que estamos en la cuarta revolución industrial, no en la segunda. En los 40, 50, 60, 70 estábamos en la segunda, ya estamos en la cuarta. Entonces, la primera cosa que uno debe imaginar es no pensar en los tiempos viejos, pues eso se fue ya, digamos. Pero para eso es necesario, como dije antes, los factores de producción. Uno tiene que alentar que los factores de producción se acrecienten. Recursos naturales, ojo, recursos naturales explotables, ¿no? Porque si nosotros tenemos el petróleo, el litio, lo que fuere, abajo tierra y no lo producimos, no es recurso natural, está ahí, digamos, es nuestro, pero es cuando solo se explota. Tenemos que tener capital, tenemos que tener capital humano, capital físico, tecnología, eso hay que promoverlo. Pero se deben promover de una manera tal que aumente la productividad de la empresa o del Estado. Si no aumenta la productividad, le va a pasar lo que le pasó una época a los chinos, que metían más capital, más mano de obra, al no aumentar la productividad estaban estancados. Y lo segundo es la competitividad, como dije, que la competitividad implica seguridad jurídica, estabilidad de las reglas, la macro ordenada. Bueno, todas esas leyes tienen que ver con la competitividad. La competitividad
es algo sistémico, es algo que depende de las políticas del Estado. La productividad depende más de la empresa y lo que hay adentro del Estado, y es de uno, digamos. La empresa tiene por vocación aumentar la productividad porque de esa manera tiene mejor inserción en el mercado, más competencia y gana más plata. La competitividad no, la competitividad es un tema que depende de muchos factores. Y ahí entran en juego todos los estamentos del Estado, pero también la calidad de la infraestructura, la normativa, las leyes, los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, uno dice, bueno, macanudo, ¿cómo hacemos un programa económico? A mí me pasó, digamos, todo esto tiene que ver también con la experiencia propia, porque en el año 97 yo era ministro de Economía de la provincia, ya llevaba muchísimos años, me quería ir, se lo planteó al gobernador, que era Duhalde en esa época, y me dice, mira, dice, está bien, vos andás, dejás a tu equipo, dice, eso sí, dice, tu equipo lo dejás acá. Vos vas a la lista de diputados y yo te pido que armes otro equipo en Buenos Aires para la campaña del 99, por si llegamos que vamos a llegar a la presidencia. Muy bien. Ahí empecé, me di 6-8 meses para detectar los 10-12 colaboradores que íbamos a conformar el equipo, no más que eso. Después cada uno de ellos tenía debajo de sí 2 o 3, pero los que nos reuníamos éramos 12, no más. Y estuve 6-8 meses entrevistando, pensando, y en 6-8 meses conseguimos esa cantidad y empezamos a trabajar, y para el 99 teníamos el programa para salir de la convertibilidad. Perdimos las elecciones y nos seguimos reuniendo sistemáticamente todas las semanas. Yo en esa época ya era diputado, y cuando llegamos al gobierno inmediatamente pusimos todo en práctica, y en 60 días dimos vuelta la organización previa de la economía. Ahora, eso significa que uno tiene que tener en mente varias cosas para armar un programa, de forma tal de llegar al gobierno e instalarlo. Obviamente es central en un programa no solamente economistas, sino también abogados que sepan de derecho administrativo y constitucional. Eso es clave, digamos. No se puede hacer política económica sin abogados. Como tampoco se puede hacer política económica sin macroeconomistas, digamos. Lo primero que hay que hacer es tener una clara visión de cómo funciona el mundo. Porque uno tiene que conocer los avances tecnológicos y el cambio climático, como para empezar a tener una idea, porque en función de eso va a ir perfilando las ideas básicas de lo que va a presentar o que va a implementar. Y después todas las variables conocidas, evolución de los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios internacionales, crecimiento. Digamos, siempre hay que, en un equipo de economistas siempre tiene que haber uno que se dedique a la cuestión internacional, siempre. Lo segundo es una evaluación interna del país, pero no solamente económica, sino política y social. No hay ninguna posibilidad de hacer un programa económico, para implementar un programa económico, sin el acuerdo de la política. Imposible. Y con conflictividad social. Entonces uno tiene que pensar en cómo, primero tiene una clara caracterización, y tiene que hacer comparaciones históricas, eso siempre es útil, y comparaciones internacionales. Siempre, a nosotros nos sirvió muchísimo saber lo que hizo Rockefeller en el 33, saber lo que hizo Corea, Filipinas en la crisis asiática del 88, y saber lo que hizo Rodrigo en el 75. Nosotros aprendimos muchísimo con eso, y teníamos una persona que se dedicaba exclusivamente a ver esos casos, y después le agregamos para el tema antiinflacionario los 3-4 casos más
más exitosos que hubo en el mundo en los últimos tiempos, como fue Israel, Brasil, Chile. Uno tiene que tener gente estudiando eso porque aprende lo que debe hacer, pero también lo que no se debe hacer. Muchas veces es más importante aprender lo que no se debe hacer de lo que hay que hacer. Después, el otro paso es identificar los problemas. Pero no es una fotografía el diagnóstico. Decir, Argentina tiene inflación, no crece y hay muchos pobres. Chocolate por la noticia. Eso no es un diagnóstico. Eso es nada, digamos, desde el punto de vista de pensamiento de programa económico. Uno tiene que analizar la causalidad, tiene que ver la película. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué crecen los pobres? ¿Por qué no crecemos? La economía no crece. ¿Por qué hay inflación? Entonces, ese es el diagnóstico. Si uno no descubre la causalidad, y no avanza nada. El otro tema dentro del programa es que para no imaginar tonterías, en el buen sentido del término, y tampoco las cosas mágicas o el voluntarismo, cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a reducir la pobreza porque tenemos la voluntad política de bajar. Vamos, muchachos, por favor, somos grandes. Fíjense ustedes, la campaña del año pasado, o todas las campañas, siempre se dice vamos a bajar los pobres, vamos a crecer, vamos a bajar la inflación, y nunca dicen cómo. Y si no dicen cómo, ¿para qué sirve? Todos queremos bajar la inflación y todos queremos crecer y ser más ricos, bla, bla, bla. Pero si no se dice el cómo, la cosa no funciona. Ahora, después de la caracterización de los problemas, lo que hay que hacer es ver cuáles son las restricciones para no imaginar cosas en el vacío. Y para los economistas, la escasez es lo natural, es lo normal. Siempre hay escasez. Y eso es lo que impide, por más buena voluntad que tengan los dirigentes, impide llevar adelante y cumplir todos los objetivos. No es que tal o cual dirigente no baja la pobreza porque no quiere, porque hay restricciones. Y cuando las políticas las hacen sin seguir un orden lógico, nunca se van a resolver esos problemas. Entonces, ¿qué restricciones tiene Argentina? ¿Cuáles son los problemas que nos impiden bajar la cantidad de pobres? Para mí, esto es motivo de discusión, obviamente, para mí el principal problema es la baja tasa de ahorro. 14%. 14% invertimos para amortizar el capital, para cubrir la amortización del capital, no para crecer. El otro problema es que no hay financiamiento, no hay préstamos. ¿Qué país puede crecer sin préstamos? ¿Qué familia puede crecer? ¿O acaso nosotros, la gente ahorra y cuando después de 30 años va y compra la casa? No. Todo el mundo compra la casa con unos pocos ahorros y después ahorrando pagando la cuota del banco. Nosotros no tenemos eso por la inflación, pues la gente se fue de los bancos. Y en el mercado de capitales, el capital con los impuestos se fue al exterior. Nosotros se calcula 400.000 millones de dólares en cuentas bancarias de afuera del país. Después no tenemos dólares, o cuando los tenemos son muy poquitos. ¿Cómo se hace para importar bienes de capital necesarios para la inversión sin dólares? Y no hay. Después tenemos una mano de obra calificada, pero es muy poca.
La mayoría de nuestra mano de obra, la calificación es media o baja. Y si nosotros queremos exportar valor agregado, porque siempre se dice, nosotros deberíamos exportar valor agregado, no materia prima. Totalmente de acuerdo. Pero para darle valor a la materia prima hay que incorporar capital y mano de obra calificada. Si no, no se puede. Si no, no se puede, por más que uno quisiera. Siempre se dice, no, tenemos que vender fideos y no trigo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, busquemos una empresa que ponga 100, 200, 500 millones de dólares y que consiga la mano de obra. Y no se hace eso. ¿Y por qué no se hace? Y no se hace porque tienen miedo de lo que es el futuro. Lo que uno tiene que hacer cuando es un programa económico es que en algún momento del tiempo empiece a ganar credibilidad. Entonces la gente pueda invertir. Yo sé que muchas cosas que yo digo y que la manera que lo digo le puede molestar, pero es la cruda realidad. Y yo la verdad, después de tantos años, me he cansado con el dale, que no va, digamos, uno tiene que decir las cosas como son. Yo siempre las he dicho, porque cuando fui ministro la dije, y cuando era diputado, que sacamos la ley 25.152 de equilibrio fiscal, fue del año 98, y me acuerdo las cosas que me decían. Igualmente se aprobó. Y cuando subí en la provincia, que hablaba de equilibrio fiscal, me acusaban los compañeros de tecnócrata, me acuerdo. Pero siempre lo dije, o sea que no se molesten, digamos, pues es así siempre. ¿Sabré yo? Sabrás vos. No, nos hemos peleado una vez, pero bueno. Sí. Entonces, las restricciones son centrales para poder idear un programa que sea realista y no imaginar cosas esotéricas. Por supuesto que en esas restricciones hay toda una discusión de cómo abordarlas, porque una de las tareas centrales de quien está al mando de la política económica es ir levantando restricciones para aumentar la cantidad de instrumentos. Y este es el otro tema que sigue la restricción. Uno dice, yo tengo estas restricciones, macanudo, muy bien. Ahora yo tengo que analizar qué instrumentos de política tengo. Yo me acuerdo cuando estaba en la provincia, una de las grandes discusiones que teníamos en la época de Cafiero, con un grupo de compañeros, estoy hablando año 86, que le hicieron decir a Cafiero que la provincia va a crear 700.000 puestos de trabajo. Gran discusión. Yo le dije, ni loco, le digo, Antonio, le digo, mire, no, Jorge, me decía Jorge, tenemos que, mire, Antonio, totalmente de acuerdo, pero ¿sabe qué? La provincia no tiene instrumentos para crear empleo. No tiene ningún instrumento de política económica para crear empleo. Al estilo de Antonio, con el máximo respeto y cariño que le tengo, transamos en 300.000. Y yo llegué a 0, le decía, y los otros casi todos. Decían, no, 700. Y no sé si algunos recordarán, los de la provincia de Buenos Aires, una de las críticas que nos hacían en el 91. Pues en la campaña de Duhalde dice, ¿dónde están los 300.000 cargos puestos que había creado? Entonces me llama Antonio y me dice, ¿cómo no? Y no, le digo, no creamos nada, ¿no? ¿Qué iba a crear? Esto es importante para, nuevamente, no creer que las cosas salen así y se hacen así de fácil. Entonces, los instrumentos son cruciales. La economía no inventó nada, digamos, hoy día no hay nada que inventar. En términos económicos hay política fiscal, cuando uno habla de el direccionamiento y la calidad del gasto público, la progresividad de los impuestos, el financiamiento del déficit cuando lo tiene, eso es política fiscal. La política externa
tipo de cambio, acuerdos comerciales, aranceles, competitividad. Eso son los instrumentos de la política externa. La política monetaria, la tasa de interés, la cantidad de moneda, los encajes, mercado abierto. En la política de ingresos, paritarias, capacitación, productividad. Y en política productiva, ver qué se hace para nivelar las reglas de juego, buscar, si cabe, algunos sectores o regiones en particular que haya que promover, con créditos, infraestructura, transferencia de tecnología, medidas específicas, pero pensemos la experiencia de lo que se hizo con las promociones de regiones o de sectores. Eso hay que estudiarlo, porque no vaya a ser de que se pierda más en términos sociales y económicos de lo que se gane, que los únicos beneficiarios sea el grupo, la élite de empresarios que entraron a tal o cual lugar. Una vez que uno tiene la restricción, sabe de las restricciones, tiene idea clara de cuáles son los instrumentos. De todo lo que yo dije, son los instrumentos teóricos. Después, cuando uno empieza a hacer papel y lápiz, dicen, este sí, este no, este sí, y es así. Después viene la definición de los objetivos de la política económica. Recién después. Pero acá hay, yo diría, dos tipos de objetivos. Unos lo vamos a llamar objetivos centrales y otros los vamos a llamar medios. A ver, uno puede tener, esto también obviamente es discutible, ¿no? Cada uno pondrá los objetivos que quiera. Yo diría que en base a lo que venimos charlando, podemos decir que el programa tendría tres objetivos, dichos a priori. Bajar la inflación, crecer y bajar la pobreza. Esos son los objetivos últimos. En las campañas electorales siempre se hablan de estos tres objetivos. No van a ver a ningún dirigente político que no hable por lo menos de uno, dos o los tres. Pero para lograr esos objetivos hay que tener lo que llaman objetivos derivados u objetivos intermedios. Ejemplo, si yo quiero estabilizar la economía, tengo que tener equilibrio fiscal y control monetario. El objetivo derivado es el equilibrio fiscal y el control monetario. Uno no puede estabilizar precios emitiendo lo que se le canta o teniendo un déficit apabullante. Si uno quiere aumentar las reservas, quiere tener equilibrio en cuenta corriente porque necesita importar bienes de capital, etcétera, etcétera, y bueno, alguna cosa tiene que decidir en términos del tipo de cambio, directamente. Nosotros lo pusimos allá arriba. Dentro de nuestro esquema funcionaba allá arriba. Cuando uno dice tenemos que crecer, bueno, el crecimiento es el objetivo fundamental, último, pero para llegar a crecer hay objetivos intermedios. Uno es aumentar el ahorro, la mano de obra calificada, incorporar tecnología, conseguir financiamiento. Entonces, la pobreza, yo quiero bajar la pobreza. Bueno, lo que hay que hacer es aumentar la inversión para que aumente el empleo y bajar la inflación. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta que para llegar a esos grandes objetivos, que son los centrales, tiene que pasar por un tamiz previo. Pero fíjense lo siguiente, yo estoy hablando de tres objetivos centrales y muchos objetivos intermedios. Pero antes hablé de las restricciones y después hablé de los instrumentos. ¿Qué pasa con esos objetivos tan bien presentados, digamos, y que a todos nos gusta, cuando hay muchas restricciones y pocos instrumentos? ¿Puede cumplir los tres objetivos? ¿O se puede concentrar en uno?
y después al otro, y después al otro, en el plazo, digamos, de 10 años. O puede hacer un poquito de uno, poquito de otro, poquito de otro. Pero no puede cumplir todos. Eso se llama en economía el conflicto de objetivos. Para nosotros el conflicto de objetivos es el tema central, porque ahí es donde se pelea. Ahí es donde dice, dale más a este que a aquel. Estas son las decisiones, y acá entra en juego la política económica. Uno tiene siempre que cruzar, reitero, restricción, instrumento, objetivo. Entonces, repasemos. Había dicho que era muy importante el ahorro, y de 14% del PIB tiene que subir al 25%. ¿Cuál es la contraparte? En términos relativos, estoy hablando en términos relativos. Las exportaciones no, porque como no tenemos reserva también hay que aumentar las exportaciones. La contraparte es el consumo. ¿Quién se anima a decir que hay que bajar el consumo? Uno puede no bajar el consumo en términos absolutos, sí. Pero en términos relativos baja. Pues si uno tiene 14 y tiene que llegar al 25, las Expo es el 10, pasan al 15, el consumo si era 70, baja al 60. Y sí. Es una crisis. El país está destruido. No es que este presidente o cualquiera sea dice yo mañana resuelvo esto. No, va a llevar tiempo. Y si la cuenta corriente del balance de pagos es negativa, estamos en el corto plazo, y hay que devaluar. Y devaluar es bajar salarios. No, nadie lo dice, pero es así. Y si uno quiere reducir el déficit fiscal aumentando impuestos, aumenta el IVA, castiga a los pobres. Si uno dice no, hay que aumentar las ganancias de las empresas, porque eso se las llevan todas. En Europa, en la OCDE, la Organización de los Países Desarrollados del Mundo, están discutiendo poner un límite a la baja del impuesto a las ganancias de las empresas. Porque el impuesto a las ganancias de las empresas en algunos países es el 10%. No quieren que baje del 20%. Todos lo bajaron al 20%, o casi todos. Nosotros lo seguimos en 35%. Entonces, ¿qué hace el capital? Se va a Chile, se va a Uruguay, se va a Brasil, que tienen menor carga tributaria. No es que me guste o me deje de gustar, es la realidad. Y siempre hay limitaciones fiscales. Todos sabemos del presupuesto que es corto. ¿Qué se hace? ¿Un estadio deportivo o un camino para levantar la cosecha? Sin llegar a esa respuesta fácil. ¿Qué se hace? ¿Viviendas para un barrio de 2.000 familias o un parque industrial? Son las decisiones jorobadas de la economía, de la política. Siempre aparecen estas discusiones, pero uno tiene que entender el estado de situación en que se encuentra el país. Hay etapas de distribución y hay etapas de acumulación. Me parece a mí que en esta estamos en una etapa de acumulación. Necesitamos invertir 25% del producto si queremos crecer. Es etapa de acumulación. Si no, sería fácil distribuir. Así se hizo en nuestros años. Pero nos quedamos sin nada. Y no crecimos. Pues no es cierto que diciendo aumenta el consumo interno, van a venir las empresas para invertir. ¿No vinieron? No vinieron. ¿Por qué no vinieron? Y pues no tenían credibilidad. Pues no, porque se imaginaban que el futuro no iba a ser bueno. Entonces no vinieron. También dicen muchos, no hay que hacer el ajuste. Y critican al que hace el ajuste. Y nunca critican al que hace el desajuste. A ver, nosotros devaluamos.
Pero nosotros, era parte del ajuste. Ahora, no se critica al que hizo el desajuste, que tenía un tipo de cambio recontra atrasado. Estas cosas también hay que mirarlas. Hay otros que dicen, no, para hacer el ajuste en el Estado primero hay que crecer. O para bajar la inflación, primero hay que crecer. Mentira. Mentira. Nunca crecimos con inflación. No. Primero baja la inflación, después hablamos de crecimiento. Cuando digo inflación me refiero, no puede tener niveles más altos que los mundiales. Pero no nos olvidemos que Argentina es uno de los poquitísimos países en el mundo que tiene inflación. En la academia económica no se habla de inflación. Un tema ya recontra superó el siglo pasado. Toda América Latina, sacando Venezuela y Argentina, todos tienen estabilidad. Incluso hay países como Perú que cambian presidentes cada año, cada 2 años, y mantiene el presidente del Banco Central hace 15 años y no tiene inflación. Ni que hablar de países como Chile o Uruguay, incluso Brasil, que ha tenido a Cardoso, a Bolsonaro y a Lula. Pero, muchachos, el equilibrio macroeconómico no se joroba. Ni los de izquierda ni los de derecha, ninguno. Brasil sigue teniendo el mismo tipo de cambio que teníamos hace 20, 25, que tenían, y yo digo teníamos porque lo comparaba yo con los precios nuestros, hace 25 años. Cuando Cardoso reorganiza la economía de Brasil y fija lo que fue el equivalente al plan, de alguna manera, al plan austral nuestro del 85, se terminó la inflación. Se terminó. Y no hay más inflación. Por algo será, digamos, ¿no? Bueno, entonces, y siguiendo con el tema del conflicto de objetivos, no hay financiamiento, hay poco. ¿Qué se hace con la poca plata de financiamiento que hay? ¿Se da crédito al consumo o a las pymes? Esas discusiones son las que hay que tener. Entonces, una vez que uno tiene todo ese globo, dice, bueno, ahora diseño la estrategia. Eso es la estrategia. La estrategia es juntar el diagnóstico con las restricciones, los instrumentos, los objetivos y los conflictos. Y ahí cuando uno diseña la estrategia cuantitativamente, ahí van a saltar algunos problemas, digamos, seguramente. Pero la estrategia, hay que hacer la estrategia económica del país a futuro, el corto, ¿no? Es todos esos pasos hay que dar. Y genera mucha discusión, que es lógico, pero discusión de temas puntuales, no de cosas abstractas. Para mí, discutir si la economía argentina tiene que estar más abierta o cerrada, es abstracto, pues no hemos definido qué es una economía cerrada y qué es una economía abierta. Pero, digamos, uno ve el mundo y el mundo, sacando el sector agropecuario, es abierto. Y después lo último es la implementación, que no es fácil. Schumpeter decía que la habilidad de quien maneja la política económica es saber tirar de la cuerda adecuada. Pues la economía es toda una madeja. ¿Por dónde se empieza el programa económico? Nosotros dijimos, el programa económico lo tenemos que empezar por lo que hicimos, digamos. Yo le decía, en 2 meses no solamente liberamos el tipo de cambio, sino que también planteamos un nuevo presupuesto, un acuerdo con las provincias, la especificación, el corralito, la renegociación, todo eso. Pero siempre hay que discutir por dónde se empieza. Uno empieza por la estabilidad, empieza por el crecimiento, empieza por dónde empieza. También es para conversar, digamos. Que eso va a depender de cómo esté configurado el programa económico y de la capacidad política, digamos, de los apoyos, porque reitero, no se puede hacer nada sin el apoyo político y con mucha conflictividad social. Aunque bueno, los tiempos han cambiado, muchas veces uno se refiere a tiempos más lejanos, y hoy día la actitud de la gente, después de tantos años,
se ha cambiado, pues, digamos, cuando digo cambiado es que el presidente actual dice algunas cosas que hace, no sé, 20 años, 15, hubieran resolver una cosa durísima y sin embargo mucha gente lo acepta. Es porque ha habido un cambio. Entonces, bueno, esto es más o menos la idea que quería presentarles, y termino diciendo que para nosotros y por la experiencia argentina de las dos únicas etapas de crecimiento que tuvimos, crecimiento de 6-8 años, es a partir de un acuerdo político. Menem lo hizo con la UCD en su momento y nosotros del peronismo con el radicalismo, con Duhalde y Alfonsín. Creo que es fundamental eso. Uno, porque no solamente para tener los votos, sino también para tener más controlar una complejidad política, pero también social, y darle perdurabilidad. Las dos veces que hubo acuerdos dieron resultado. No el acuerdo para la foto, que uno meta a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios, eso no sirve para nada. Porque firma somos nosotros cuando éramos diputados, digamos, o cuando estábamos en el Poder Ejecutivo. En los acuerdos lo que vale es la firma, no vale el piripipí. Los que firman son responsables. Nosotros hemos sido responsables como diputados o senadores y también como funcionarios del sector público, de la administración pública. Entonces, para mí el acuerdo central es entre la política. Después uno puede decir, bueno, charlamos con el resto de los sectores, pero no se olviden que en el 2001 se armó a partir de la Iglesia, de Naciones Unidas, todo el año trabajando, y si el total es 100%, digamos, el porcentaje de los pedidos era 200%. Coincidieron en una sola cosa, que era salir de la convertibilidad, que el presidente no lo aceptó en esa época. Pero no se puede hacer. Digamos, la política, como dije antes, es la que tiene que tener la visión global y la que debe coordinar toda la situación con los distintos sectores de la actividad, de los trabajadores, de los empresarios, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, termino y damos lugar a todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Una de estas. Un café. Primero, por favor, una media luna. Gracias a Jorge, brillante como siempre. Sería bueno y oportuno un cafecito para el disertante. Y así como una media luna. Una media luna. La veía acá, como dice, el que toca no baila. Acá tendría que ser un cafecito para Jorge después de su posición. Segundo, quiero saludar a la diputada Bendinelli Ieri, a la diputada Guevara de la comisión directiva del Círculo, y por supuesto a Domingo Bata Vitale, más conocido por Mingo, secretario general del Círculo, que acaba de arribar. Quería saber el resto y a todos. ¿Cómo? Usted lo avisó y las damas siempre están permitidos, porque la política de género así lo establece. Para que no me golpeen después tanto, ¿cierto? No golpeo lo mismo. Porque me sacan la foto, mayoría mayor de hombres, y las féminas no están presentes. Entonces, Marita va a decir, vos haces discriminación. Entonces, yo me cubro en salud antes. Dicho esto, vamos a entrar a las preguntas. Mientras Jorge, primero le doy a Horacio Parlacete, que nos pasó la palabra. Vamos a hacer preguntas, por favor. No me hagan discursos. Nos hemos sentado juntos también. Bueno, Horacio, pero breve, Horacio, por favor. Muy breve. Sí. Y lamentablemente yo tengo que retirarme porque tengo un turno médico, pero hay una cuestión que me quedó en la cabeza sobre la última parte, sobre la necesidad de un acuerdo político. Hace pocos días se entregó el Premio Nobel de Economía a unos economistas que yo había leído el libro ese, ¿Por qué fracasan los países?, y que hace referencia a que dentro de un programa económico lo fundamental es la calidad institucional. Es decir, que si no hay calidad institucional es difícil que cualquier programa camine. Y yo creo que es lo que nos falta a nosotros. Jorge, pusiste el ejemplo de la 26.152.
Es una ley que creaba fondos anticíclicos, establecía el equilibrio fiscal e incluso mandaba a la AGN a auditar todos los años el cumplimiento de esa ley. Y nunca se cumplió. Y donde comenzamos mal siempre es con la propia ley de presupuesto, la ley de administración financiera. En el presupuesto actual enviado por el Poder Ejecutivo, es el ejemplo mayor de la falta de apego a la institucionalidad que hay. Por eso me gustaría alguna reflexión tuya con relación a la importancia que tiene el respeto a la institucionalidad, a la división de poderes, cumplir con las leyes. Debemos ser el único país del mundo que tiene leyes complementarias de presupuesto, cuando la ley de presupuesto es anual. Entonces, sobre eso es que quisiera alguna reflexión. Gracias. Lo próximo más breve, no, vos no te lo paras. Está prohibido. Efectivamente, el último premio Nobel de Economía se lo dieron a 3 economistas, 2 de los cuales, Acemoglu y Thompson, dicen que ellos habían escrito hace 10 años un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y la tesis central de ellos es que el fracaso de un país no se da solo porque no se toman en cuenta los factores de producción, lo que decía recursos naturales, capital físico y humano, tecnología, etc. Él dice que fracasan porque las instituciones no funcionan, o las instituciones están diseñadas a contramano de lo que se debería hacer. Y Argentina claramente es un ejemplo de todo eso. Ellos dicen que hay 2 tipos de naciones: las naciones inclusivas y los países extractivos, que solamente benefician a una élite. Mientras que los países inclusivos son los que tienen una democracia republicana, tiene controles, tiene independencia de poderes, y eso da la posibilidad de que haya crecimiento y mayor bienestar para todos. Pero claro, cuando las instituciones, que las instituciones son la Constitución y las leyes que saca el Parlamento, no se cumplen, las cosas fracasan. ¿Cómo puede ser que la propia Constitución decíamos que en el 96 tenía que estar la ley de coparticipación federal? Hace casi 30 años venimos diciendo es necesaria la ley de coparticipación y nunca la hacemos. El presupuesto, lo que dice Pernacetti, es totalmente así. Nunca se da bola. Claro, la inflación te tapa todo eso. Pero ¿por qué, sabiendo todos los males, se sigue insistiendo con lo mismo? Y la verdad es que yo creo que hay algunos que se benefician con eso. Si no, no tiene sentido. ¿Para qué haces el mal? Haces mal si las cosas para vos te sirven. Y yo creo que hay también de eso. Pero está clarísimo que el tema institucional, el cumplimiento de la legislación vigente, es fundamental como para crear reglas de juego, para darle estabilidad al sistema y para que no haya vivos y entenados, que haya un terreno nivelado para todos, ¿no? Jorge, por un pedido especial tuyo, por un pedido que vos sos amigo de él, le voy a dar la palabra al diputado Tagliafico. Diputado Tagliafico, si usted me hace un discurso, le corto en el acto. Hago una pregunta. Por supuesto, si no, yo lo corto. ¿Dónde estás? Ahí atrás. Hola. Esto es multipartidario, diputado. Concreta, para mejorar y disminuir la pobreza estructural, ¿no considerás que es fundamental sacar de la mente el estatismo prebendario que existe
en los grandes sectores corporativos, llámese empresarial o industrial, porque el campo no tiene nada que ver con eso, porque no es prebendario del Estado, al contrario, es el recurso que tiene hoy el presupuesto. ¿No sería eso la pregunta? Es decir, el excesivo estatismo que pregonamos y practicamos. Perfecto, entendido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos hacen política incorporando personal al Estado. Vos te acordarás, cuando asume Duhalde en la provincia, yo ya era ministro, y Duhalde me dice que quiere, le digo, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer inversión pública. Bueno, le digo, fantástico. Hay que congelar la cantidad de personal en el Estado. Y lo congelamos en 270.000 empleados 6 años, hasta que yo me fui. 270.000. Ponele que con el aumento poblacional ahora se necesitarían 320.000. ¿Vos sabés cuánto hay? Entre 750 y 800.000. ¿Qué vas a dar a los pobres? Se lo quedaron ellos. Claro. Más que duplicaron la cantidad de personal en la provincia de Buenos Aires. De las otras no hablo, pero ustedes saben perfectamente bien. Así no se puede. Eso es una mala asignación de recursos, dicho académicamente. Perfecto, Jorge, gracias. Diputada Fernanda Bendinelli, ella sí cortita, sí que hace cortito. Para. Micrófono. Grabado, para posteridad. Bueno, para posteridad, no sé. Está prendido, sí. Bueno, antes que nada agradecerle al licenciado Remes Lelinkov, porque nadie le agradeció hasta ahora. O sea que yo voy a agradecer en nombre de todos nosotros. Es un día para vos. Sí, señor, sí. Para él. Pero bueno, de acuerdo a todo lo que nos has mencionado, súper interesante, anoté todo, porque yo soy muy prolijita. ¿Cómo ves entonces la situación económica actual? Digamos, la pregunta es otra. ¿Cómo ves que esté actuando el gobierno en este momento, el Ejecutivo, ante la situación económica, y si es que existe realmente un programa económico? Mira, yo ese es un tema que no lo voy a explayar porque no es el motivo de la conversación y eso requeriría una discusión aparte dedicada exclusivamente a eso, porque hay muchos temas a discutir de lo que está haciendo y también a discutir entre lo que dice que va a hacer y lo que hace. Yo diría que no voy a hablar estrictamente, pero cierto es que Milei gana porque la gente se cansó de todo lo otro, de lo que venían haciendo. Entonces, ahora es todo lo contrario. A priori, yo lo dije en la introducción, yo voy por un camino intermedio entre los heterodoxos y los libertarios, digamos. Pero es para charlar puntualmente cada cosa, ¿no? Sí, perdón. Allá el señor. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En relación, hay un actual diputado nacional vinculado a un banco que cuando él habla de déficit fiscal, ¿verdad fiscal? Está bien, sí, gracias. Pregunta, por favor, ¿eh? Sí, bien rápido. Él dice, nosotros también somos partidarios del superávit fiscal, pero para nosotros el déficit y el problema de la inflación es producto de la puja distributiva, digamos, dice, producto de la puja distributiva. Y también dice, nosotros tenemos la presión tributaria similar a Brasil, dice, digamos. Entonces, como que esa es mi acotación y mi pregunta. A ver, y son dos cosas. La primera es la comparación con Brasil. En Argentina hay que sumar la presión tributaria de los 3 niveles jurisdiccionales y eliminar la informalidad. Pero lo otro... No, estoy armando hoy. Ya está. Discúlpeme, señor.
Tengo otras preguntas, los tiempos están ajustados. Bueno, No hay diálogo. claro. Y yo no he hablado de superávit, sí he hablado de equilibrio. La puja distributiva que existe, la primera pregunta que uno se debe hacer es ¿cómo hicieron otros países para resolver la puja distributiva? ¿Por qué en ningún país del mundo hay inflación por puja distributiva? En la teoría y la vida política de los países, la puja, los factores que generan inflación son de demanda, cuando se incentiva mucho la demanda y choca contra la oferta, o inflación de costos cuando se aumentan en demasiado, no sé, el tipo de cambio, las tarifas o los salarios. La puja distributiva va implícito en cada una de esas cosas. Cuando vos tenés déficit fiscal, yo creo que el déficit fiscal de alguna manera es producto de esa puja distributiva. Porque es una manera de exteriorizar la discusión que hay entre salarios y apoyo a los distintos sectores. Y nuevamente, la pregunta es, si todos los países del mundo la resolvieron, nosotros la podemos resolver también. ¿Y cómo la resolvieron? Lo primero que han hecho es transparentar eso a través de la estabilidad de precios. Y solo se fue reacomodando. Cuando digo solo es en negociaciones, ¿no? Pero nadie habla de eso. Yo creo que, francamente lo digo, como además la lucha distributiva es algo que vos no podés establecer por ley, no sabés cuál es la mejor distribución, porque el 50-50 era producto de otra época y de otra forma de medir los trabajadores y los empresarios. Hoy día es mucho más confuso, por eso que en el mundo no se usa esa definición. En el mundo se usa el índice Gini antes y post Estado y tomar los décimos de la población cuando cada uno tiene un determinado ingreso. Pero ellos la han resuelto. Yo creo que muchos lo hacen para escaparle al bulto y no decir las cosas como son. Pues no se puede medir la puja distributiva. Y sí, en todos lados hay puja. Y la resolvieron. Y nada más que eso, pero busquemos analizar cómo la resolvieron, ¿no? Pero se resuelve, sí. Gracias, hermano. Señor, por favor, la pregunta suya, la pregunta. Gracias. ¿Escuchan? Sí. Gracias por la invitación y por la exposición. Me interesaría saber si usted, ante la crisis nacional, le adjudica alguna relación a la crisis financiera global basada en la rentabilidad financiera a través de la concentración y la concentración absoluta de capitales que hay en el mundo, si usted ve alguna relación entre nuestra crisis y ese proceso. Y siempre hay algún tipo... Le hago la segunda, perdón, le hago la segunda. Si usted ve alguna posibilidad de crecimiento de nuestro país en relación a la incorporación a la asociación, al grupo BRICS, cosa que, como sabemos, bueno, el actual presidente renunció a fin del año pasado. Sí, yo diría, por todas las cosas que uno ha leído, trabajado, estudiado, investigado, los grandes problemas argentinos son creados por los argentinos, por nosotros. Excepto tuvimos una gran crisis en el año 1930 que fue exógena, pero todas las otras crisis fueron endógenas. Esto la creamos nosotros. Porque nuevamente, si el mundo hubiera tenido tal comportamiento que nos perjudicó a nosotros, ¿por qué no perjudicó a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a México? Brasil, todos crecieron, nosotros no. Respondo así. Los problemas argentinos básicamente son argentinos. Lo de los BRICS, yo creo que se puede o no estar, no es obligatorio, no te da carta de nada. Y muchas veces uno, digamos, yo separo la geopolítica de la economía en este momento. Yo creo que tenemos que tener relaciones con todos y sacar el beneficio de todos, haciendo comercio, consiguiendo inversiones,
o algún préstamo. Si estar o no en el BRIC genera eso, yo seguiré en el BRIC. Y si no, me voy, digamos, no creo que sea un tema para la definición de un problema económico, no creo que sea un tema central. Yo me dedicaría a otras cosas primero antes de meter en una discusión de esa naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Bueno, diputado doctor Mate, Claudio Mate. Espera que le dé el micrófono. Cortito, Claudio. Sí, hola Jorge, muchas gracias. La pregunta es esta. Este periodo de acumulación que debiera iniciarse, ¿cómo se inicia si vos venís de un periodo supuestamente de distribución que te deja la mitad de la Argentina pobre, de un lado, y una economía concentrada, del otro lado, chiquita y concentrada en sectores que en general tienen que ver con lo financiero o los servicios y no con lo productivo? Es muy muy difícil y es muy antipática la respuesta. ¿Qué hace una empresa cuando quiebra? ¿Le paga algo a los trabajadores? ¿Le paga algo a los acreedores? ¿Algo saca del bolsillo? Está quebrado el país. Está quebrado. Lo que vos planteás es terrible, porque esta es la realidad. Vos tenés 50% de pobres y viene un tipo y te dice, mira, hay que acumular. ¿Qué? Pero, digamos, en estos 15 últimos años se han aumentado los subsidios a la pobreza y aumentó la pobreza. Algo falló. Y falló precisamente en la acumulación. Y como no se hizo, quebramos. Y ahora viene un gobierno que, sin decirlo, da a entender que va a ser una etapa de acumulación. Pero también con bajar la inflación y seguir con los programas sociales, que no se deteriore y demás, algunos puntos de pobreza se pueden ir bajando. El tema es que no va a ser acelerado ni inmediato. A ver, yo te voy a responder de una manera formal. Argentina, en la época de los 90, creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Desde el año 2000 o 2002, 2003, por ahí, se intervino. Y cada gobierno puso, y se aumentó la cantidad de personal. Hay 1.300 empleados para ver si hay o no concentración. No hizo ningún juicio, con lo cual no hay concentración. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? Uno supone, vos estás suponiendo que hay concentración, y mucha gente piensa lo mismo. Técnicamente no hay concentración, porque no hay monopolios. Porque el monopolista es aquel que tiene dominio del mercado y puede imponer precios. Esa es la definición de monopolio. En Argentina hay una sola planta de aluminio, que es Aluar. Y no tiene juicio de monopolio. ¿Por qué? Porque el arancel con Brasil es cero. Y Brasil es uno de los grandes productores de aluminio del mundo. Si no entra aluminio de Brasil, es porque Aluar tiene los precios internacionales. Ergo, no es monopolio. Y puede pasar con algunas otras empresas. Probablemente lo que vos tenés en la cabeza, y que muchos, son los supermercados. Pero objetivamente yo no te puedo decir tal o cual es monopolio, porque eso es una tarea del gobierno, del Estado argentino, que tiene 1.300 profesionales, que estuvo intervenido por el Estado argentino, y nunca, vos lo habrás visto, nunca sacó y dijo, tal empresa es monopólica. Ergo, yo no puedo decir otra cosa, por más que uno imagine. Sí, diputada Guevara, la última dos, Guevara y Goñi. No, solo continuando dentro de tu respuesta, no ayuda o no coadyuva a la concentración, la baja de impuestos a los bienes personales,
la falta de aplicación de impuestos con el RIG y todas estas que han salido en la ley base últimamente. No ayuda que a la concentración más pequeña de... eso no se puede responder, porque imagínate que vos que en las RIG, suponete... Siguiendo con Sí, entren empresas... Primero hay que discutir qué es la concentración. Pero suponete que entren todas las empresas que entran al RIG y son petroleras. No hay más concentración, porque puede haber desconcentración, porque si hoy día el mercado petrolero está en 4 empresas o 5 y entran 10, tenés 15, hay desconcentración. Pero no se puede, no te puedo a priori, hay que ver mercado por mercado, que esa es la tarea de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ¿no? Gracias, Jorge, gracias, diputada. Diputada Goye, siempre apelando. Gracias. Sí, primero felicitar a Humberto y su equipo, que ya nos tiene acostumbrados a un nivel superlativo, y agradecer al compañero Remes Lenikov, que si yo estaba enamorada de él intelectualmente, hoy con lo que dijo le pido matrimonio, con lo que dijo de los abogados, mi ídolo. La pregunta es, ¿este gobierno tiene plan económico? Yo creo que sí tiene plan. Yo creo que tiene plan. Más allá de que a uno le guste o no le guste. Pero él planteó lo que en los últimos 15 años no se planteaba. Hay que estabilizar los precios. Y Menem ganó en el 95 por la estabilidad de precios. Y Alfonsín ganó en el 85 gracias al Austral con la estabilidad de precios. Milei dijo, mi programa es la estabilidad, reglas de juego iguales para todos, y ese es el programa. Lo que pasa es que hay otros, entre los que me incluyo, que tienen en la cabeza otro tipo de programa, digamos. Pero uno no puede negar que cuando alguien plantea estabilidad, rol del Estado, política monetaria, es un problema económico. Que a uno le parezca flaco, poco, lo que vos quieras, chiquito, lo que vos quieras. Pero yo creo que sí que hay problema económico. Voy a hacer una excepción a la regla por mi secretario general del Círculo, doctor Mingo Vitale. Cortito y al pie, que estoy terrible. Sí, eso espero. De 48 millones de argentinos, ¿a cuánto apunta el programa económico? Que yo creo que soy ignorante, pero este gobierno tiene un programa económico. Sí, yo creo que sí. O no. Pero ¿cuántos millones están incluidos? No sé. ¿Cuánto estuvo el año pasado incluidos? Bueno, mucho menos de la mitad, siempre. Y ahora estamos... No sé. Porque una cosa es ir, digamos, que el pleno días, y otra cosa el pleno desarrollo. Así que claro. Que pueda educar, que pueda estudiar, que pueda avanzar, ¿no? Pero mismo es difícil de responder eso. Yo hablo en el barrio, ¿no? Con gente humilde que tiene mucha esperanza. Sí, por eso digo. Es un beneficio para esa gente porque puede vivir con esa esperanza. Monetariamente están mal, igual que el año pasado, digamos. Algunos peor incluso. Algunos pueden estar mejor, no sé. Pero yo creo que Milei tiene también una ventaja, que es la oposición. Cuando vos decís, porque la elección es, como el nombre lo indica, yo elijo entre A y B. Acá está A y la B está diluida, qué sé yo, no sé qué. Y bueno, me quedo con A, no sé. Pero no, más no se puede decir. Gracias. Muy bien. Gracias por la oportunidad, la gentileza. Pero un segundito. Gracias, muchas gracias. Espere, voy a saludarlo. Primero quiero agradecer a todos la presencia, la concurrencia, el respeto que han tenido a mi visión autoritaria, que no es habitual. Siempre fue así. Siempre fue así. Segundo, con Reme tuvimos una discusión muy amplia sobre la ley de fiscal, porque venía del Senado y nosotros hicimos una defensa acérrima de los hijos del pueblo versus los padres de la patria. Que esto fue la batalla campal con los senadores. Una de las tantas. Tercero, gracias Jorge, magnífico como siempre, brillante, gracias a ustedes. Gracias a todos los que han acompañado y por supuesto es un honor presentarlo a mi amigo Jorge, que va a hacer su palabra de despedida. Gracias Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Humberto,
a Pascual, a todos los que, a Parnasetti, que me han invitado y en este lugar tan lindo y con un buen desayuno. Muchas gracias.